Las generaciones venideras de la Nicaragua libre y luminosa van a recordarte eternamente con tu carabina disparando. De intensos ojos azules y de mirada firme, cubiertos en su juventud por unos lentes gruesos, nace en la ciudad de Matagalpa, un 23 de junio de 1936, el comandante Carlos Fonseca Amador, padre de la revolución y fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desde su niñez, el comandante Carlos Fonseca se ganó el cariño del pueblo matagalpino. Carlos Fonseca para nosotros es la guía, es el espíritu, es quien nosotros debemos guiar, es la expresión de la redención, como lo decía ahora, como nuestros héroes de Batahola, como nuestros héroes de todos lados. Carlos Fonseca es la redención de los oprimidos de Nicaragua, es el que nos inspira en esa voluntad de dar todo, hasta la vida misma, por liberar este país, por vencer la pobreza, por preservar la paz, por preservar la seguridad de nuestro país. Yo lo conocí en el año 1964, 65, por ahí de haber sido, ¿verdad? Que él empezó a contactar a una serie de chavalos, andábamos en la escuela para ir hablando, y los incorporando a su magisterio, porque él era un maestro. Yo lo conocí en la iglesia de Monseñor Arias Caldera, Monseñor de los Pobres, que prestaba su sacristía y prestaba su iglesia para reuniones revolucionarias. Y desde ese entonces Carlos hablaba de la necesidad de ir incorporando a la iglesia a la lucha revolucionaria. Es decir, era pionero en aquello de decir que entre sandinismo y cristianismo no había contradicción. Dio la casualidad que Carlos Fonseca se enamora y María Aidez, mi mejor amiga, se enamoran, y entonces pues nos une una amistad enorme y verdaderamente fue muy significativa en nuestras vidas, porque todas las luchas que Carlos y los encarcelamientos que Carlos sufrió aquí en Nicaragua, sin estar todavía casado con María Aidez lo visitaba en la cárcel y éramos nosotros, mi esposo y yo, los que lo llevábamos a verlo a Carlos. El comandante Carlos Fonseca heredó los ideales del general Augusto C. Sandino y se inspiró en Darío y Rigoberto López Pérez, este último ajusticiador de uno de los miembros de la dinastía de los Somoza. Creo que uno de los grandes méritos de Carlos Fonseca, no solo haber fundado el Frente Sandinista de Liberación Nacional, sino encontrar las claves de la revolución nicaragüense. La grandeza de Carlos es haber encontrado en la expresión nacional de la revolución el sandinismo como expresión política e ideológica, ¿verdad? Porque Sandino podría haberse convertido en una referencia, pero este la convirtió en una bandera y en un paradigma. Eso tuvo una certeza tan grande que clavó en el mero corazón del pueblo de Nicaragua. Carlos enseñaba con solo una mirada, y nos decía lo que necesitábamos hacer, y era una persona tan sincera, que verdaderamente tenía que germinar la revolución sandinista, la lucha revolucionaria, porque nació del corazón. Como dice Tomás, escribía las cosas con el corazón y con el alma. Junto al comandante Tomás Borges Martínez, Carlos Fonseca Amador estudia a muchos pensadores socialistas, entre ellos Karl Marx. Su simpatía por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, lo lleva a conocer Moscú, y tras esa visita escribe un libro desmitificando la propaganda occidental sobre Rusia. Ahora, era un ratón de biblioteca, digo yo. Tenía una manera extraña de leer, ponía la mano en la frente y el texto enfrente, y pasaba horas abstraído y hablaba mientras leía. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno que está esto! Es decir, es una costumbre un poco extraña, ¿no? Pero que él la tenía.
Carlos, dentro de las luces que da, es que por primera vez en Nicaragua empieza a circular impreso un libro que ahora, de aquí ese país misterioso, el país de los soviets, ¿no? Un país metido en una campaña de desinformación, ¿verdad? Ahí se comían vivos a los niños, quién sabe cuántas cosas horribles pasaban ahí. Y él logra vender y explicarle a los nicaragüenses que el pueblo ruso, el pueblo soviético, era un pueblo pacífico, amante de la paz, que la construcción del socialismo era una cosa justa. Desde que leímos nosotros, un nicaragüense en Moscú, notamos cómo Carlos iba proyectándose en la visión por una Nicaragua verdaderamente libre, por una Nicaragua igualitaria, por una Nicaragua en que el campesino tuviera tierra y que pudiéramos tenerlos sabiendo leer. Como un chilotito tierno, fulgurante bajo el sol, nació el Frente Sandinista, mazorca y espiga de liberación. En una reunión del movimiento Nueva Nicaragua, celebrada en Honduras en 1961, en la que participa el comandante Tomás Borges, Silvio Mayorga y Santos López, el comandante Carlos Fonseca propone llamar Frente Sandinista de Liberación Nacional a la organización armada revolucionaria que se venía gestando en contra de la dictadura somocista. Fue precisamente ese amor por la unidad del Frente Sandinista que el comandante Carlos Fonseca Amador es asesinado por la Guardia Nacional en 1976 en Sinica. Siempre pensábamos que Carlos no debía exponerse mucho, precisamente porque él dependía de sus anteojos. Y verdaderamente era en ese momento irreponible. Pero como dice Tomás, al morir él, trascendió de una forma tan maravillosa, tan alta, que cada uno de las personas que estábamos cerca de él tuvimos más ánimo de luchar y de incorporarnos con más ardor a la lucha para poder mantener su nombre en alto. Ahora Carlos muere buscando precisamente la unidad del sandinismo, una entrevista que nunca se dio en el mando de la montaña. Él venía a hablar con el mando de la ciudad, a tratar de resolver los problemas que están ahí, que básicamente eran problemas de comunicación entre unos mandos y otros, y que él va unificando, y ahí en ese intento él muere, ¿verdad? Con todo y que había cierta resistencia de alguna gente, porque no terminaba de conocerlo, ¿verdad? Pero esas son las cosas, ¿no? Había gente que no lo conocía y que incluso desvalorizaba su participación. Carlos Fonseca está presente, está vivo. Es decir, desde lo que hemos escuchado y enséñenles a leer, y también enséñenles a leer, hasta la preocupación por la salud. Carlos Fonseca está en el programa Usuracero, Carlos Fonseca está en el Plan Techo, Carlos Fonseca está en todo la búsqueda de cómo nuestras familias prosperen, luchen en el desarrollo de los pequeños negocios, en todo. Carlos Fonseca es la revolución nicaragüense. En junio se cumplen 81 años del nacimiento del comandante Carlos Fonseca, héroe revolucionario que con su ejemplo y dignidad impregnó los ideales sandinistas en el corazón de aquellos que quieren construir una Nicaragua mejor y en paz. Romeo de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente.